Ustedes recordarán que estábamos hablando de epidemiología, todas estas clases, pero nunca dijimos cuáles son las áreas de las que se ocupa la epidemiología, ¿no? Eso les puede servir para elegir trabajos también ahora en el módulo. La epidemiología, ¿qué estudia? Poblaciones. Poblaciones. Entonces estudia la salud, el proceso de salud, de enfermedad, atención de las poblaciones. Entonces, para ahí ya tenemos ahí salud de la población, ¿no? Para decirlo de manera genérica y cortita. Pero después se estudia, ¿qué más se estudia de la salud de la población? Cuando encuentra que la salud no es la mejor, ¿qué estudia? Hay una enfermedad, hay aumento de muertes, ¿qué estudia? La incidencia de esa enfermedad sobre la población. Y eso todo forma parte de la salud de la población. La incidencia es un descriptor, ¿no? De los casos nuevos que van apareciendo, con la enfermedad, de las muertes, etc. Pero ya tenemos la salud de la población. Ahora, ¿qué estudian? La gente muere más, y que entonces, ¿qué estudia? Los Supongamos, fenómenos ¿eh? poblacionales. ¿Cómo? Los fenómenos poblacionales. Sí, los fenómenos de población, supongamos que ya estudiamos dentro de la salud de la población los accidentes, y aumentaron los accidentes. Entonces, ¿qué estudian? Si uno quiere que no ocurran más accidentes, ¿qué tiene que estudiar? Los factores de riesgo y la prevención de aquellos. ¿Y la qué? Los factores y... ¿Y su prevención en paralelo? Bien, bien, ahí ya tenemos otras dos áreas. Por un lado, las causas, para llamar los factores, los determinantes, ¿no? Los factores, los determinantes, las causas que hicieron que aumentara ese problema o que se presentara ese problema. Y cuando Luis dice la prevención, genéricamente podríamos decir la atención. ¿Cómo se atiende esto? Cuando decimos atención, decimos todo, ¿no? Prevenir, ¿no? Recibir a los accidentados, atenderlos, solucionar el problema que en ese momento emerge, y luego, bueno, aparecen secuelas, aparece la rehabilitación, todo eso le llamamos la atención. Así que sería la salud de la población, las causas y la atención, el sistema de atención, los efectores de la atención. Estudia todo eso. Y una cuarta área que se suele sumar en los libros es lo que se llama la vigilancia, o sea, el seguimiento de esas cosas a lo largo del tiempo. Se instala un seguimiento de eso, tanto de la salud, como de las causas, como de la atención. Cuando hablamos de incidencia, que son casos nuevos, el problema es prevenirlo, que no haya más casos, que es lo que decía Luis, la prevención. En cambio, cuando los casos no se curan, se quedan de enfermedades crónicas como la lepra, la tuberculosis. Entonces ahí
Por supuesto que es interesante prevenirlos, pero tenemos a la gente enferma golpeando la puerta del hospital o del consultorio. Entonces ahí predomina la atención, quiere decir la prevención secundaria. La prevención primaria sería antes de la enfermedad. Eso es cuando hay una alta incidencia de enfermedades agudas. Pero las enfermedades crónicas no se leen por la incidencia, sino por la prevalencia. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos crónicos hay? Y eso entonces modifica el sistema de atención. No de prevención primaria, sino de prevención secundaria, la atención. La prevención terciaria sería la rehabilitación. Si esas enfermedades crónicas o agudas dejan secuelas, hay que pensar en la rehabilitación. Y se agrega prevención cuaternaria, que sería cómo hacemos que el sistema no agregue problemas con los medicamentos, con las cirugías indebidas o excesivas, con las cesáreas no indicadas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Entonces, eso sería la prevención cuaternaria. Y ahí tendríamos prevención primaria, prevención secundaria, terciaria y cuaternaria. La prevención primaria, en tanto no es una atención ni instrumental, ni quirúrgica, ni medicamentosa, ni siquiera semiológica, o sea, no se toca ninguna patología, ningún enfermo para descubrir una patología, se basa en la promoción y en la protección. La promoción sería lo que se hace sin incorporar nada en el cuerpo. La promoción sería la comunicación, la información, ¿no? La relación médico-paciente tiene una alta parte de promocional. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que le conviene? ¿No le conviene? Eso es promocional. En cambio, la protección es incorporar algo en el cuerpo en forma de elemento físico, duradero, o en forma fugaz, que es una radiación, forma parte de la atención en un enfermo. Entonces, ahí uno no incorpora ningún elemento de protección, pero con una vitamina, por ejemplo, se está haciendo protección. Son factores de protección. El suero antirrábico sería un factor de protección. Se incorpora en el cuerpo, forma parte de la prevención primaria, pero no es fomento de la salud, algo promocional, sino protección. La prevención secundaria es la atención. Ya el enfermo está, ya llega enfermo. Eso es prevención secundaria. Estos niveles de prevención son muy antiguos y vienen de Liebel y Clark. Leavel y Clark. Ustedes los pueden encontrar con el gráfico correspondiente de la prevención primaria, etcétera, en internet. Leavel y Clark. Y después hay un autor que se llama Lalonde, que agrega, voy a compartirles, agrega este cuadro. Este cuadro, que lo tienen ahora a la vista, dice lo siguiente. A ver si lo puedo subir un poquito. Ahí lo subo. Les va a llegar, Javier se los va a enviar. Aquí con distintos colores se ve que el amarillo está muy grande en la primera columna y está muy chico en la segunda columna. En la primera columna son los factores que inciden en la salud, que prevalecen en la salud. Inciden provocando casos nuevos, prevalecen provocando casos que se quedan, que no se curan.
Entonces ustedes ven que el amarillo es la biología. En la biología, ¿qué tenemos? Y tenemos todo lo que sea susceptibilidad y resistencia, digamos. No vamos a hablar de resiliencia porque eso es otra cosa, lo hablamos en otro momento. Sería la vulnerabilidad de las personas y cómo resisten. ¿Desde qué? Desde lo genético, ¿no? Desde lo antecedente, de las comorbilidades que tienen frente a una nueva enfermedad. Me interesa mucho las comorbilidades, los antecedentes personales de problemas de salud, tratamientos en curso, todo eso es biológico, ¿no? Por supuesto, lo hereditario, la salud de los padres, de los hermanos, ¿no? Los medicamentos que ha tomado, todo eso cómo le alteró su biología, su capacidad metabólica, etcétera, etcétera. Así nos llega a nosotros con un acervo, con un desarrollo de su biología. Después está el medio ambiente físico, el medio ambiente químico, el medio ambiente social, ¿no? Cómo eso influye en la salud. Y ustedes fíjense que el gris es bastante grande como factor y es bastante chico como recurso. O sea, lo que la salud recibe, el sistema de salud recibe para atender el medio ambiente es muy poco en relación con la influencia del medio ambiente en la salud. Después viene el celeste, que es cuánto tiene que ver el sistema de salud en la atención de los problemas para solucionarlos. Y bueno, puede solucionar esa dimensión que algunos van a decir que es muy poco, que soluciona más, pero en fin, soluciona una parte, pero lo que se ve es la gran distorsión que hay entre lo que aporta el sistema y lo que el sistema utiliza de recursos sociales, de recursos de la sociedad. La riqueza social que utiliza es muy grande en relación con lo que aporta a la salud. Este es un gráfico muy discutible, pero algo de razonable tiene, ¿no? Y entonces está diciendo, guarda que el sistema se lleva la parte del león, pero está aportando bastante poco a la salud. Este gráfico ustedes lo encuentran como de Marc Lalonde. Lalonde con L la primera vez, L la segunda vez, Lalonde. Y después están los estilos de vida, o sea, si las personas son instruidas, qué hacen en los tiempos libres, qué deportes si practican, qué estrés corren, ¿no? Qué profesión tienen, qué nivel educativo alcanzaron, qué consumo tienen de factores protectores, tomar sol, etcétera, etcétera, o factores dañosos, bebidas alcohólicas en exceso, el tabaquismo, ¿no? ¿Cuál es la dieta? O sea, eso formaría parte de los estilos de vida, que tendría una importancia, ahí la ponen como la mayor importancia y es tal vez el que menos recursos recibe. En la segunda página vemos esto en números.
Los estilos de vida inciden en un 43%, pero reciben 1,5% de la riqueza social para estimular estilos de vida saludables. El sistema de salud se lleva el 90% de los recursos que se utilizan en la salud, pero aporta a la salud solamente un 11%. Por ejemplo, si midiéramos cuánto reduce la mortalidad el sistema de salud, un 11% de la reducción de mortalidad que se produce con los estilos de vida, el medio ambiente saludable, la biología humana, si estuvieran viento a favor, eso reduce la mortalidad en un 43, en un 19 y en un 27. Pero lo hacen con muy pocos recursos. Bueno, este gráfico, que viene de Canadá de 1974, pero es un clásico, lo tienen que recordar, porque ustedes lo pueden cruzar con los niveles de prevención. Pensar lo que vamos a hacer en esta patología como cualquier otra, pero con esta complejidad. ¿Está bien? Este cuadro lo pensó en un libro que se llama Administración y Epidemiología, que ya se lo recomendamos, y que ustedes lo van a encontrar en la bibliografía recomendada. No hace falta que lo busquen en el libro, pero les quiero decir el origen, no es mío. Este cuadro lo pensó ese autor, que está entre las recomendaciones bibliográficas que les hicimos y que se baja gratuitamente por internet. Así que lo titulamos acá y lo dejamos. Se los recomiendo mucho este cuadro porque les da una ocasión para organizar tareas en el hospital, ¿eh? Y para darles la complejidad que los problemas merecen. Bueno, si lo han visto, lo tienen presente, si lo llevan, ahí ustedes lo hacen en su computadora. Pasamos a las preguntas que ustedes quieran hacer de este tema, de lo que hemos visto hasta ahora. Cuando vemos un problema, nosotros nos imaginamos que para investigarlo necesitamos recorrer distintas instancias, ¿no? O sea, del saber, para estar seguros, nosotros para llenar este cuadro sabemos que nos exigen distintas instancias de validez. Y todo lo exige la investigación, la epidemiología. Y una era la conceptual, que el concepto sea válido, lo que pensamos, lo que sabemos. Si lo tenemos que investigar, sabemos que tenemos que tener un método, vamos a recibir datos que tenemos que saber si son válidos y vamos a tener que saber exponer esto. Así que tenemos estas instancias de validación del conocimiento, conceptual, metodológico, probatorio, con los datos, y expositivo. Estas son las instancias de validez. Y nosotros hoy vamos a ver de estas instancias esto que es el método. El método epidemiológico. Así que acá en el método tenemos si es cualitativo o cuantitativo y tenemos además los diseños. ¿Qué diseño vamos a buscar? Ahora vamos
a ver esto de los diseños. Los diseños formarían parte del método. Y luego, para ver la potencia del método, tenemos que estudiar la sensibilidad y la especificidad de nuestro abordaje. Cuánto somos capaces de captar los problemas es la sensibilidad. Y cuánto somos capaces de encontrar, ¿no?, la ausencia de esos problemas, o sea, los verdaderos sanos. Esto sería la especificidad de nuestro método. En lo conceptual, nosotros teníamos, y aquí formaban parte los antecedentes del problema y el marco teórico. El marco teórico son las ideas que hay al respecto, la historia del problema, ¿no?, las supuestas causas o explicaciones, y la justificación. Porque estamos estudiando qué valor qué valor tiene este trabajo. ¿Mm? Bueno, hoy vamos a estudiar los diseños. Y después vamos a ver en la última hora la sensibilidad y la especificidad. Yo los quería ubicar así groseramente en lo que vamos a ver hoy, para que vean cómo engancha con las instancias de validez que ya hemos estudiado. ¿Mm? Cuando uno tiene este cuadrito, gran parte de este cuadrito se llena con los datos, porque los datos ya están. O sea, la prueba de cómo se evita la enfermedad, de cómo se la atiende, de cómo se la rehabilita y cómo se evitan los problemas del sistema de salud, las demoras, en este caso quirúrgica, por ejemplo. Ese dato ya nosotros lo tenemos, no sería un motivo de investigación en cada caso, cada enfermedad, porque de cada enfermedad nosotros tenemos ya los datos. Lo único que estos datos, nosotros para estar seguros, tenemos que tener la prueba y la referencia. O sea, cada dato exige que nosotros tengamos la prueba de lo que decimos y de dónde lo sacamos. ¿Eh? Bueno, se borró todo. ¿De dónde sacamos cada cosa? Referencia sería la experiencia, pero también puede ser autores, lecturas relativamente fuertes, reconocidas por el autor, el método que utilizó, ¿no es cierto?, los hallazgos que encontró y la revisión por pares que tiene que tener. Y en la exposición se juega el objetivo que nosotros tenemos con la exposición. ¿Con quién vamos a
exponernos, quién dice lo contrario, qué auditorio, etcétera, etcétera, ¿no? Acá en la exposición, para poder ir un poquito completando el cuadro, para que ustedes, ya lo hemos recorrido esto en algún sentido, pero volvemos a dejarlo. En la exposición, ustedes van a ver el auditorio, el objetivo de la exposición, el auditorio y la oposición que puede haber. ¿Quiénes son los oponentes? ¿Qué dicen? ¿Qué discurso hay en juego? ¿No? Podría ponerse. Observacionales o son experimentales. O sea, hay una intervención durante la observación. Bueno, los observacionales describen, ¿no? O comparan de una manera tal que si comparan merezcan el nombre de estudio analítico. Se llama un estudio analítico cuando la comparación se hace exactamente entre dos grupos totalmente iguales, salvo un elemento que es el que los diferencia. Por ejemplo, son iguales en todo: instrucción, capacidad adquisitiva, ¿no? Nacionalidad, etnia, etcétera, etcétera. Se diferencian en si fuman o no fuman, por ejemplo, para ser hacerlo más claro y no entrar en ninguna cosa rara. Entonces, ese sería un estudio analítico. Y si fuman o no fuman, eso es lo único que los diferencia. Yo tengo que tener cuidado de que en las muestras, tanto de los que fuman como de los que no fuman, haber tenido todas las variables a la vista para saber que son grupos comparables. Lo único que los diferencia es un solo aspecto. También los podría comparar por el resultado, no por el factor. Por ejemplo, cáncer de pulmón. Entonces, se diferencian solamente en que unos tienen cáncer de pulmón y los otros no tienen cáncer de pulmón. Los estoy comparando por el efecto. Cuando voy el factor hacia adelante buscando qué es lo que pasa, el estudio se llama prospectivo. Voy desde el factor hacia adelante. Por ejemplo, fuman o no fuman y veo qué pasa en adelante. Hipertensión arterial, cáncer de pulmón, bronquitis crónica, cáncer de vejiga. Voy estudiando. Cáncer de mama. ¿Tienen que ver? No tienen que ver con el hecho de fumar. Son estudios prospectivos o de cohortes, que es otro nombre con el que se los llama. En cambio, si voy desde el cáncer para atrás, tengo los casos y tengo los controles, los que no son casos. Ese estudio es retrospectivo. Tengo el efecto y voy hacia el factor. Este estudio entonces son los analíticos. Los estudios descriptivos, puedo tener una hipótesis o no tenerla. Si no tengo una hipótesis, los estudios son exploratorios. Suelen tener muchas variables, aunque sean epidemiológicos, porque al no conocer mucho del problema, yo junto datos de distintas variables. Entonces los estudios son exploratorios, ¿no? Ahora, puede ser que sea un estudio descriptivo. Yo no sé por qué puse la palabra absoluto.
Vamos a poner la palabra clásico. No me acuerdo qué quise poner con absoluto, pero salió otra palabra ahí. Clásico. Que ya vamos a ver cómo es un estudio descriptivo clásico. Y después está el estudio descriptivo ecológico, que relaciona dos cosas. Un supuesto factor causal y un supuesto efecto de ese factor causal. Un ejemplo que yo ya les di es comidas, alimentación con pocas fibras o con muchas fibras versus cáncer de colon. Eso será un estudio ecológico. Yo no puedo decir que las poblaciones que consumen más fibras tengan menos cáncer de colon, pero eso es una asociación que yo encuentro, es una asociación estadística. De la asociación estadística no voy a salir con ese estudio. Entonces es un estudio ecológico porque compara grandes aspectos con grandes efectos. Por eso se llama ecológico. Pero permite formular hipótesis ya de detalle para ir a hacer estudios en grupos chicos y entonces pasar de un descriptivo ecológico a un descriptivo analítico. En cambio, el estudio descriptivo clásico no está cerca de pasar a un estudio analítico como sí está el ecológico. El estudio descriptivo clásico, por ejemplo, sería que yo tenga en la primera columna las provincias argentinas y en la segunda columna tenga los porcentajes de embarazos adolescentes. Y voy a tener provincias con más embarazos adolescentes y con menos embarazos adolescentes. ¿Para qué me serviría? Y para una política pública destinada a limitar, a bajar, a reducir el embarazo adolescente. ¿En cuáles provincias? Bueno, en ese cuadro yo voy a poder ver que las provincias difieren mucho y el embarazo adolescente es más probable en unas provincias más que en otras. ¿En qué provincias a ustedes les parece que es más frecuente el embarazo adolescente? ¿En la capital federal, por ejemplo? No, toda la parte del interior, lo que sería el noreste y parte del noroeste. Bien, o sea, es muy probable que nuestra hipótesis, si ahora vamos a buscar el dato, sea cierta. Tenemos muchos elementos para pensar que el embarazo adolescente es más probable en las provincias del norte, tanto del noroeste como del noreste, el NOA y el NEA. Es muy probable. Con ese sería un estudio descriptivo clásico. No estamos encontrando un factor contra un efecto, sino que estamos describiendo las tres cosas que se describen, que son personas, lugares y tiempos. Entonces, en este caso sería el embarazo adolescente en la condición de las personas, en lugares, las provincias argentinas, y en un año determinado o en una serie histórica, como ustedes quieran. Sería un estudio descriptivo clásico. Personas, lugar y tiempo, a lo largo de un tiempo que no sea tan pequeño como un día, sino en el embarazo adolescente uno estudiaría un año como mínimo. Sería una foto de un año y sería una película si uno compara una serie histórica y va viendo cómo se desplaza esa proporción que a lo mejor se mueve o a lo mejor no y queda por mucho tiempo quieta con las mismas provincias que acumulan embarazos adolescentes en relación a otras, que es lo más probable. Pero a veces la dinámica es muy importante y se producen cambios en una serie histórica que uno tiene que pensar en 3 a 5 años. Sería el mediano plazo. Cuando uno habla de largo plazo, habla de 10 años. Más o menos 10 años. Mayor que 5 años, para hablar de largo plazo. Y los estudios transversales serían las fotos
que se logran en un corte en el momento. Yo llego y en el momento es lo que veo. No, no hay un, no transcurre un tiempo. ¿Eh? Es una verdadera foto de la realidad. Entonces, los estudios transversales pueden ser exploratorios. Pueden ser también, generalmente son exploratorios, pero pueden ser estudios descriptivos transversales, clásicos. O sea, yo tengo una idea, voy y la aplico en un lugar, en un momento. Tengo una idea. Por ejemplo, la presencia de una enfermedad en escuelas. Yo puedo hacer un estudio transversal, aparecerme en las escuelas y buscar determinado problema que se ha extendido en ese momento. Podría ser cuadros abdominales, podrían ser cuadros cutáneos, sarna, ¿no? Estaría buscando simplemente una frecuencia de un problema, no necesito considerarlo exploratorio porque yo voy, hago el diagnóstico y sé perfectamente para qué lo hago porque quiero determinar una política de acción frente a ese problema que se tiene que desarrollar prontamente. Entonces, voy a medir la presencia de ese fenómeno en un momento. En el caso de las sarnas, si vamos a medir las sarnas en las escuelas, sería en dónde está ubicada esa epidemia y a dónde hay que enviar los recursos, que son, ¿qué recursos tendría que mandar si fuera una epidemia de sarna? ¿Qué recursos se les ocurre? ¿Qué estoy pensando que tengo que mandar? Recursos que tengan que ver con la higiene. Por ejemplo, bien. Bueno, ¿y qué más? Aparte de, muy bien, fundamental, porque eso va a prevenir en los que no tengan sarna y ayudar a curarse a los que la tengan, a que no la lleven a sus casas, etcétera. ¿Qué otra cosa tengo que prever? Campañas de educación para tratar de que se prevenga y cómo enseñar a la gente también para que no se siga diseminando. Bien. ¿Y qué otra cosa? Ahí está la epidemia y mañana tengo que tomar las medidas. ¿Qué otra cosa? Y el fármaco que haya que utilizar para ese como tratamiento. Bien, tengo que calcular los antisárnicos. Por eso yo fui a las escuelas para medir primero la presencia de las sarnas. Primero va la epidemiología y después va la administración. Estamos ahora administrando los recursos. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo sin la epidemiología estábamos ciegos? Una administración ciega. Y si yo hago epidemiología y mañana no mando los antisárnicos, el personal, ¿no? Entonces soy impotente, dejo que la sarna siga, no hago nada. Por eso la epidemiología sin administración es impotente y la administración sin epidemiología es ciega. Entonces va la epidemiología, hace el diagnóstico y mañana yo sé cuántos frascos tengo que enviar, sé quiénes tienen que ir. Van a ir dermatólogos, van a ir enfermeras, ¿quién va a ir? Se ha producido una confusión, ya no se sabe si el antisárnico está actuando y dicen al día siguiente, pero ahora les pica más. Pero que entonces el antisárnico también produce una reacción alérgica, tiene que ir un dermatólogo. Porque ¿quién va a hacer el diagnóstico diferencial entre sarna y cuadro alérgico? ¿Se entiende? O sea, yo estoy haciendo ahora el seguimiento. Decíamos que la epidemiología estudia la salud, estudia cómo actúa el sistema y los efectos que produce,
estudia las causas y hace el seguimiento, o la vigilancia, como quieran llamarlo. En el estudio prospectivo, claro, yo puedo hacer, el transversal también puedo hacer un interrogatorio. A lo mejor hay informantes claves, preguntándoles, ¿hay cáncer o no hay cáncer y qué comen? El transversal yo también lo puedo hacer comparando grupos perfectamente, ¿no? Y el estudio transversal, en realidad para ser experimental yo tendría que verlo en el tiempo, pero si es un estudio muy cortito, como este de la sarna, puedo considerar que estoy haciendo un estudio transversal con la observación de lo que está pasando con el antisárnico que yo aplico. Voy un día para la administración del tratamiento y voy una semana después para ver el resultado. Y ahí el estudio fue transversal para hacer el diagnóstico y fue transversal para ver el resultado del tratamiento. Pero el prospectivo, yo lo puedo hacer clásico, lo puedo hacer ecológico, o lo puedo hacer también comparando grupos y esperando a ver qué pasa en el tiempo. También puedo agregar una intervención. Por ejemplo, combatir el hábito de fumar y ver qué pasa en los que dejan de fumar. El retrospectivo también puede ser exploratorio, puede ser un estudio clásico. Habíamos estudiado en el embarazo adolescente, yo puedo hacerlo prospectivo o lo puedo hacer retrospectivo. Los casos y controles puedo partir del enfermo, de los enfermos e ir para atrás. Y el estudio retrospectivo no podría ser experimental, ¿no? ¿O sí? Porque ya los enfermos. Si yo llego a aplicar un tratamiento para el cáncer a los enfermos que encontré en el estudio retrospectivo, paso de un retrospectivo a hacer una nueva investigación que sería prospectiva. ¿Entiendes? Porque salto de acá con los enfermos que estudié a hacer un tratamiento y paso entonces acá. Pero ese lugar lo vamos a dejar vacío. Con el retrospectivo de cohortes, te los dejo para que ustedes lo lean. Es un estudio que conjuga los prospectivos con los retrospectivos, pero no lo vamos a ver ahora. Nos va a llevar tiempo, no vale la pena. Es muy raro de hacer, por otra parte, no solo es. Entonces, cualquier un determinante que puede ser la presencia de la luz, la presencia del sol, tomar sol, no tomar sol, un factor protector, a cierto punto. Entonces, si nosotros vamos del efecto, por ejemplo, efecto sí, efecto no, hacia, partimos de acá, y desde acá, vamos hacia el supuesto factor, o el determinante, como quieran llamarle, nosotros estamos haciendo un estudio retrospectivo. Vamos desde el efecto hacia buscando el factor. Encontramos los enfermos y los no enfermos y vemos qué tienen en común y qué tienen de diferente para encontrar el factor que llevó a la enfermedad. Si en cambio partimos del factor y vamos hacia el efecto,
nosotros hacemos un estudio prospectivo. Y si estudiamos al mismo tiempo el factor y el efecto, por ejemplo, se le administraron antisárnicos y vemos la piel, estamos haciendo un estudio transversal. En el momento. ¿Me entendió? Así que retrospectivo, ¿cuál sería? Que va de dónde a dónde. De la enfermedad a la causa. Claro. Para decirlo de una manera genérica e incluir también la salud, porque a lo mejor estudiamos la enfermedad o estudiamos la salud. Vamos a ir desde la enfermedad o la salud, quiere decir del efecto, a la supuesta causa. Y acá estarían los factores que tienen que ver con la susceptibilidad y con la exposición. El factor va a ser algo de la población, como una susceptibilidad o resistencia, versus la exposición o no exposición. Así que nosotros si pudiéramos poner acá susceptibilidad, pues mira, susceptibilidad sí, susceptibilidad no. Exposición sí, exposición no. Efecto. Enfermedad sí, enfermedad no. Salud sí, salud no. Muerte sí, muerte no. Tendríamos que tener los 4 llenos para poder decir que estamos haciendo epidemiología. Tendríamos que tener datos en estos 4. Si no, no estaríamos haciendo epidemiología. Por ahí hacemos una excelente estadística, no tiene nada que ver. Por ahí la estadística es excelente, pero no es epidemiología. Para epidemiología tenemos que avanzar con los 4. Y no alcanza con que veamos los 4 porque seguiremos haciendo estadística, salvo que podamos encontrar determinación, direccionalidad. Salvo cuando encontremos direccionalidad, que vamos desde la determinación o el factor hacia el efecto o al revés, ahí sí, pero para eso no necesitamos los datos solamente, necesitamos además mucho concepto, químico, físico, depende de lo que se trate, biológico, psicológico, ¿entienden? Porque si no, la epidemiología no se concreta, nos quedamos en una asociación estadística que tiene un valor extraordinario, pero todavía no sería epidemiología porque no podemos hablar de direccionalidad, no podemos hablar de determinación, no podemos hablar de causalidad. ¿Está claro? Por ejemplo, si estudiamos un factor, barbijo, ahora que hemos usado barbijo, o encierro, hemos estado encerrados durante muchos meses. Encierro sí, encierro no. Bien. El haber estado encerrado tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la salud doméstica. Si aparecen cuestiones domésticas vinculadas a lo subjetivo, como la violencia, o al objetivo, como si se come más, si se come menos, si es más probable la obesidad o no, por el encierro, si el hecho de hacer o no deportes por el encierro causó, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver entonces con la capacidad que nosotros tengamos de resistir otras cosas. Tiene que ver con la posibilidad de nuestra inmunidad natural, no solamente por tomar sol, sino por la inmunidad también que
tenemos con la posibilidad de desarrollos deportivos, culturales. Bueno, entonces, ¿estamos evitando una enfermedad? Puede ser, pero también estamos provocando una enfermedad, puede ser. Entonces, esto es motivo de una investigación epidemiológica para determinar qué cuernos pasa con el encierro prolongado. Se hacen estas investigaciones, serían problemas de salud pública muy importantes, pero no se hacen. Nosotros lo que vemos es que no se hacen. No sabemos muy bien cuántas enfermedades nuevas se generan por el encierro. No vaya a ser que lo que nos parece positivo por un lado es negativo por el otro. Después surge la duda. Al final, ¿es más positivo o es más negativo? Y ya tendría que haber investigaciones epidemiológicas de esto porque es un experimento a nivel mundial que nunca se hizo. Y evidentemente es muy importante llegar a saber de este experimento una conclusión. No vaya a ser que volvamos otra vez al encierro sin haber hecho el experimento, sin haber sacado el resultado de este experimento en cuanto signifique el encierro. No solamente por el encierro en sí, sino que el encierro a veces limita la atención. Los cardiólogos dijeron, ojo que la limitación de la atención va a producir más cardiopatías. Lo dijeron cuando hubo en el encierro, la Sociedad Argentina de Cardiología anunció que iba a haber efectos negativos del encierro sobre las enfermedades cardíacas. Yo busqué cardiopatías y vi que en el año 2021 hubo 10.000 muertos más por enfermedades circulatorias que en el año 2020. Había sido anunciado por los cardiólogos. Tal vez lo que no anunciaron los cardiólogos fue que el aumento de la mortalidad no fue en el 2020, porque yo busqué también en 2019, ustedes lo pueden buscar. Lo buscan ahí, Dirección de Estadísticas e Información de Salud, con el buscador, aparecen las publicaciones, que es lo que le puede pedir ustedes a la Dirección de Estadística, que le ofrece varias cosas, pero una de las cosas que ofrece son las publicaciones, y ahí en publicaciones buscan estadísticas vitales. Buscan estadísticas vitales, que por ahí sería interesante si lo pudiéramos hacer con el buscador acá, porque yo les daría una mano, que puede costarles encontrar con el buscador, pero yo no sé si puedo entrar con Google acá, delante de ustedes, y buscarlo, y mostrarles cómo lo encontramos rápidamente. Y es muy importante que ustedes se agilicen mucho en buscar estadísticas de salud, por lo menos del país, si no del mundo. Pero ¿vos te parece, Javier, que podemos entrar con el Google por acá? ¿Con el buscador? No sé cómo se haría. Si no, probamos y la próxima vez lo buscamos, ¿no? Pero ustedes ahora, con lo que les acabo de decir, pueden intentarlo. Van al buscador, buscan Dirección de Estadísticas e Información de Salud, que pueden abreviarlo diciendo directamente DEIS, D-E-I-S, ¿no? Y les va a aparecer DEIS, y ahí les va a ofrecer publicaciones, cliquean, pican arriba de publicaciones, en publicaciones eligen estadísticas vitales, y en estadísticas vitales se despliega el libro. Cuando ven en el índice causas de muerte, pican ahí y nos va a llevar al cuadro que generalmente está en la página 69 del libro de la DEIS. En la página, si no buscan directamente página 69, que suele ser la página que tiene las causas de muerte, y ahí buscan en las líneas, y una de las líneas va a decir enfermedades circulatorias como causas de muerte, y van a ver que en el 2021 hubo 10.000 muertos más por causas circulatorias que en el 2020, en el 2021. Claro que ahí hay que estudiar también cuáles pueden ser las causas. Si fue el encierro o ese año justo es el año de la vacunación, primer año de vacunación. No vaya a ser que uno se imagine que la vacunación, como ha producido miocarditis, ustedes han visto que ha habido un reconocimiento de que un efecto colateral de las vacunaciones han sido
las miocarditis. No vaya a ser que las miocarditis aparecen ahí causando enfermedades circulatorias que terminan en la muerte. Entonces, ustedes ven que es una situación compleja para estudiar, pero que ya tenemos la estadística como una pista que nos está indicando qué cosa concreta se puede investigar vinculada a lo que ha sucedido en el año 2020 y 2021. O sea, la estadística es una excelente pista para generar una excelente pista. Yo he comparado las causas de muerte del 21, 20 y 19, 19 sin COVID, 19 sin vacunación, 20 con COVID sin vacunación, 21 con COVID con vacunación, y he observado que lo que destaca claramente es la muerte por enfermedades circulatorias, 10.000 casos más. Entonces, es una excelente pista la estadística para descubrir qué estudiar en salud. Bueno, salimos de acá y vamos a un cuadrito que es complementario de este y que nos dice qué estudios conviene. Y tenemos los estudios que están así simplificados como prospectivo, retrospectivo, transversal. Y acá se ponen las pros y contras, ¿no? Ustedes ven, están resaltados ahí. Hay algunos resaltados importantes, otros no tanto. De los renglones más importantes, a ver, ¿qué les parece? Vamos a tratar de explicar un poquito qué significa cada cosa, ¿no? Decíamos que la incidencia son los casos nuevos. Si uno quiere ver los casos nuevos, puede hacer un estudio retrospectivo. No, porque los casos nuevos son los que aparecen aparte de que uno investiga. Así que necesariamente uno está viendo estudios prospectivos. La ventaja de que uno vea casos nuevos es que puede medir la incidencia, porque justamente la incidencia son los casos nuevos. Los estudios retrospectivos para ver los casos nuevos, si uno dijera, bueno, los casos nuevos de este año, pero tiene un problema grave que es el tema de la memoria. ¿Cuántos se olvidaron de que tuvieron un resfrío? Si es una pequeña cosa, es muy difícil, ¿no? Entonces, tiene sus contras. El prospectivo permite reconocer los casos nuevos y ahí puede medir la incidencia. Ahora, el prospectivo tiene tiene un problema ético, ¿no? Que tiene que decidir quiénes van a ser incorporados en el estudio. Las personas que participen tienen que tener consentimiento informado, no solamente firmado, sino bien hecho. El prospectivo, si es muy largo, tiene el problema de que la tecnología cambia. Por ejemplo, con las radiaciones mismas, que es un tema que durante mucho tiempo estuvo muy estabilizado, acelerador lineal, luego de la tele de cobalto vino el acelerador, y ahora está sufriendo una verdadera revolución, ¿no? La terapia radiante. Una revolución. Mario, te hago una pregunta. Un estudio prospectivo, ¿cuánto tiempo puede prolongarse? Habías hablado de un prolongado 10 años, pero ¿hay más largos Claro. que esos? Claro. El tema es este, que con el cambio tecnológico, en 10 años, vos vas a tener línea enlargada, ¿no es cierto? Tenés personas con un factor, personas sin ese factor,
o personas tratadas y no tratadas, y quieres ver qué pasa. Pero va a haber una intercurrencia muy grande de las nuevas tecnologías. Cuanto más te demores en estudiarlo, va a haber una intercurrencia y se va a producir una gran confusión. El prospectivo tendría que estar limitado al efecto probable de una intervención. Si el efecto probable de una intervención se tiene que observar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ese es el tiempo del prospectivo, no más. Porque si no va a haber intercurrencias muy importantes. ¿Sí? Después, por ejemplo, con las radiaciones, ahora con la instalación de la 5G, ¿no? Hay un cambio de exposición. Todos los estudios que se habían venido realizando van a ser interferidos por la nueva exposición de las radiaciones 5G. Lógicamente que uno dice, pero ¿cómo vamos a estudiar si en realidad la exposición no debería realizarse hasta no ser comprobado que son inocuas? Por el principio precautorio, que está en la Ley General del Ambiente, que ustedes la pueden buscar en Argentina, en la Ley General del Ambiente, que es una Ley General de la Salud Ambiental, y establece 10 principios. Uno de ellos es, el más importante, es el principio precautorio. Entonces, por el principio precautorio no debería instalarse nada que no esté probado, ¿no? Que es inocuo, o que altera la salud, pero que se puede evitar para los que no quieran estar expuestos. Pero si eso no se demuestra, no se podría instalar absolutamente nada, ¿no? El microondas se difundió sin haberlo estudiado. Ahora se sabe que las enfermedades que produce el microondas son accidentales, parecería. El solo hecho de existir, si se tienen todos los cuidados, no aumentaría el riesgo por exposición de la gente al microondas. Eso es lo último que se está manejando. Quiere decir que todos los accidentes que ha habido han sido por defectos de fabricación, filtraciones, etcétera, de las microondas, que son que son dañinas, lógicamente, pero que los accidentes sí se han producido, pero que no es desventajoso el hecho de tener microondas, si uno tiene ciertos cuidados, con el microondas, ¿no es cierto? En la revisión permanente del microondas, de que no tenga ninguna... Bueno, pero todo eso fue instalado y muchas tecnologías se instalan sin haber cumplido con el principio precautorio. Bueno, desde el punto de vista de la salud es un riesgo importante. Respecto a radiaciones, yo les recomiendo que escuchen grabaciones de un asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica que se llama Rodolfo Touset, T-O-U-Z-E-T, Rodolfo Touset, y que está alertando acerca de problemas que se vienen con las radiaciones si no se tienen en cuenta una cantidad de cosas. Bueno, en el prospectivo la gran desventaja también sería que las personas cambien la exposición. Empezaron fumando y a mitad del estudio dejan de fumar, por decir algo tan frecuente como eso, ¿no? Aquí está con este resaltado en amarillo. Ahora, el estudio prospectivo, ¿qué les parece? Comparado con el transversal, ¿es más caro o es más barato? ¿Qué les parece? Es más, ¿cuál es el estudio más barato de estos? El más económico, el más a la mano. Ustedes están en el hospital. Retrospectivo. ¿Eh? El retrospectivo. Y el retrospectivo tiene la ventaja de que ustedes tienen ya los datos, pero tienen que ir hacia atrás.
Si ir hacia atrás obliga a encontrar a las personas, le agregamos un costo muy grande. Si ir hacia atrás es mirar simplemente la historia clínica y buscar antecedentes, el costo es mucho menor. Depende. ¿Está bien? Puede ser transversal, es como una foto. El transversal parecería que es el más económico en casi todos los casos. Uno llega, determina que en esa mañana o esa tarde hace el acceso a la comunidad o a la institución donde tiene que ir, recoge los datos en el momento, y lo único que queda es procesar eso. Parecería que eso es lo más económico de todo. Lo único que no va a salir nunca uno de la relación estadística básica, que es asociar. A lo sumo va a poder asociar. Va a poder contar, eso seguro. No sé si va a poder asociar, pero va a poder contar 1, 2, 3, 4 casos, etc. Eso va a poder. Muy importante. Es muy importante. ¿No? Uno hace, si el muestreo está bien hecho, quiere decir, si ustedes han elegido dónde ir, porque es representativo del universo, mañana saben perfectamente lo que tienen que hacer. Pero no tienen que errarle en el muestreo. Si el muestreo es de un lugar homogéneo, con ir a un pequeño sector de ese lugar homogéneo, ustedes tienen el universo. Pero si es heterogéneo, tienen que reconocer la heterogeneidad para tomar una muestra de cada lugar heterogéneo relevante. Y de ahí sacar una conclusión general. Ya vamos a ver un muestreo, pero les estoy dando ideas elementales, para que vean cómo el transversal puede ser muy simple, pero puede ser complejo si la realidad es muy heterogénea. ¿No? También puede ser que ustedes recorten la realidad y digan, bueno, no podemos, hay una epidemia en todas las escuelas, no vamos a poder ir a todas las escuelas. Los medios de información que tenemos nos dicen que el problema fundamental está en tales escuelas. Entonces recortan la realidad a las escuelas con más problemas. Esto está limitado por el tiempo y por los recursos disponibles. Y el tiempo es uno de los recursos. Pero ustedes ya mañana saben algo que hacer porque han ido a las escuelas más, aparentemente las más agravadas. ¿No? Reagan, en Estados Unidos, como él llegó a la presidencia avalado por las contaminadoras, por las empresas grandes que eran las más contaminantes, muchas de las empresas más grandes eran muy contaminantes. Por ejemplo, DuPont, uno de los grandes avales económicos que tuvo para su elección presidencial. Cuando Reagan llegó, obligó el programa de salud ambiental a ser democrático. O sea, tenía que ir tanto a un kiosco como a una empresa, a una gran empresa. Y con eso la contaminación en Estados Unidos se agravó considerablemente, según lo estudió un epidemiólogo. Quiere decir que, así como podemos concentrar donde está el problema, cuando hay un conflicto de intereses y lo resolvió mal, en contra de la salud poblacional, Reagan redujo el presupuesto de salud ambiental, obligó a rondas democráticas, digamos, a todos los lugares por igual, y prácticamente disolvió la política de control ambiental de la nación durante bastante tiempo. Él fue reelecto, así que esta política se prolongó mucho tiempo. Los estudios retrospectivos son muy buenos cuando el fenómeno es muy raro, porque imagínense que algo sea muy infrecuente. Ustedes para hacer un prospectivo tendrían que sentarse a esperar que ocurra. Parecería que ahí está cantado que tienen que buscar los casos ya reconocidos y de ahí ir a buscar los factores. Así que para los casos raros, para los efectos raros, ¿no? Parecería que el estudio cantado es el retrospectivo.
También cuando ustedes saben que una exposición hace efecto, pero muy a largo plazo, hacer un prospectivo es carísimo. En tiempo nomás es carísimo. Entonces, si la inducción es muy prolongada, que es el segundo renglón de ahí del retrospectivo, si la inducción es muy prolongada, siempre se va a imponer el estudio retrospectivo. Por ejemplo, la Corea de Huntington, ustedes no van a estudiar recién nacidos a ver en quién se produce la Corea de Huntington. ¿Se entiende? Porque se produce después de los 20 años, después de los 15 años, 25 años. Entonces tienen que ir a buscar a los que tengan la Corea de Huntington. Y se ahorraron 25 años de espera. ¿Se comprende? Entonces hay estudios. No es elegir cualquiera, hay que pensar muy bien cuál es el método que ustedes van a elegir para lo que están estudiando. Conviene gastar un poco de tiempo y elegir el método adecuado. Bueno, en el retrospectivo, no, perdón, para terminar con el prospectivo, los prospectivos eh, tienen que definir muy bien inclusiones y exclusiones. Esto es fundamental, ¿no? ¿Quiénes van a formar parte y quiénes van a formar parte? Por ejemplo, si yo estudio el efecto de la vitamina D como aporte a la inmunidad frente a una determinada patología, tendría que estudiar muy bien si hay personas con inmunidad natural deprimida que cambien el efecto de la vitamina D, que lo atenúen. Por ejemplo, se sabe, aunque no se sabe muy bien por qué, aunque acá hay neonatólogos que a lo mejor sí lo saben, pero yo he leído que el síndrome de Down cursa con una inmunidad natural baja. No se sabe, hasta lo que yo leí, no se sabe muy bien por qué los Down tienen inmunidad natural baja. Entonces, si uno llegara a estudiar un factor protector, tendría que tener idea de las inclusiones y exclusiones, cuál es la población que va a estudiar. A lo mejor justamente estudia los Down, pero estudia los Down, pero no los mezcla con quienes tienen inmunidad natural más alta, para no tener un factor ahí de confusión. ¿Se entiende? Así que el estudio epidemiológico siempre le requiere un estudio clínico previo. El epidemiólogo es una persona que tiene que estudiar mucha clínica, porque tiene que, cuando dice inclusiones y exclusiones, no puede haber dejado de estudiar si la inmunidad natural es igual en todos o no, y si la clínica pudo diferenciarlo. Y se va a encontrar con que la clínica pudo diferenciarlo, en este caso que les conté. Bueno. Ahora, no tenía antes. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Javier? No, perdón, tenía el audio prendido. Ah, Mirá esta- Sí, hay una bueno, relación, perdón, hay una relación entre la inmunidad disminuida de los chiquitos con síndrome de Down y asociado por ahí a infecciones respiratorias más frecuentes y más prolongadas en el tiempo, posiblemente asociada a linfopenia, pero bueno, como algo que se está estudiando. ah, Puede ser también asociado, eso no lo vi, lo de la vitamina D, pero muchos tienen déficit de IgA también. ah, ah. Sí, no, yo decía, no sabríamos en personas con inmunidad natural menor cómo hacer una comparación entre vitamina D suministrada y no suministrada si no estudiamos previamente si hay un déficit de inmunidad natural que sea un factor de confusión respecto del efecto de la vitamina D. Y por eso nombré el ejemplo del Down. Pero bueno, salió lo de la vitamina D como
factor de protección en ese momento, como un ejemplo, ¿no? La dificultad de definir inclusiones y exclusiones, ¿no? En el retrospectivo, los cambios tecnológicos afectan al prospectivo como al retrospectivo, eso seguro. En el retrospectivo muchas veces se hacen los grupos comparables porque se eligen por pareo, ¿no? O sea, se elige el hermano para un grupo y el otro hermano para el otro grupo. Compañeros de colegio, ¿no? Para un lado, compañeros de colegio para el otro. Del mismo barrio para un lado, del mismo barrio para el otro. Eso sería ¿cómo se podrían construir grupos de controles de testigos y de testigos, ¿no? Tendrían que tener las mismas características y ser distribuidos por el factor que los diferencia, pero en lo demás tienen que ser iguales. Bueno, lo que permite el transversal es la prevalencia, o sea, conocer cuántos casos hay ahora. Yo puedo hacerlo en una muestra y de ahí lo extiendo al universo. Digamos, de una manera muy sencilla. Si yo supiera que mi muestra, que mi universo es homogéneo, y voy y hago una muestra de enfermos de una determinada cosa aguda, y hay un 10%, y ese 10% son 100 enfermos, pero la población es de 10.000, le aplico el 10% y me da 1.000. Pero no tuve que ir a toda la población. Fui a 100, descubrí 10 enfermos, son representativos, sé que es el 10%, cuando lo aplico a 10.000 me da 1.000. Eso sería si mi estudio es suficientemente bueno desde el punto de vista muestral y me permite conocer entonces la prevalencia del modo que recién les acabo de decir. O sea, conozco cuántos enfermos hay de eso en este momento. Y eso es muy importante para la atención, ¿no? Bueno, esto sería, les va a quedar esto para volver a ver y si tienen dudas buscar, pero bueno, son cuestiones que mueven a tener cuidado en la elección del método. Y no sé si estamos en I53. No sé si tienen preguntas, dudas. Dejo de compartir, ¿eh? Así nos vemos. ¿Tuvieron alguna idea de un problema, cuando vimos la multidimensionalidad singular, particular y general? ¿Vieron algún problema que los haya preocupado en el hospital, en el consultorio, y lo llevaron a un cuadro multidimensional? ¿Se entrenaron a ver cómo les iba? ¿Alguien lo hizo? ¿No? Es importante que se entrenen en eso, que recuperen un problema y lo lleven a un cuadro multidimensional. Y que se entrenen, porque eso les va a dar agilidad. Y cuando les caiga un problema, enseguida tienen la multidimensionalidad, el cuadro esperando que lo llenen. Y se van a dar cuenta cuáles le quedan en blanco y les va a costar, y tienen que preguntar a alguien, o tienen que leer, y cuáles lo llenan de una. Además se van a dar cuenta que están mirando los demás. Y los van a ubicar perfectamente. Y se van a dar cuenta de las diferencias. Y eso les va a impedir enredarse en diálogos de esos que no conducen a nada porque hay un forcejeo que uno mira una cosa. No, vos estás mirando una cosa, yo estoy mirando otra. Les va a dar una claridad mental muy grande. ¿Eh? Muy grande. Les va a permitir una oratoria más fluida en las reuniones. Porque al reconocer lo que cada uno está diciendo y lo que ustedes ven la diferencia y pueden marcar esa diferencia. Y es un aprendizaje importante para todos, ir viendo cómo cada uno va mirando diferentes cosas, y después es un mosaico, después hay que armarlo eso, hay que ver si se contrapone, si se potencia, si no, si es indiferente una cosa con otra, o si se sinergizan, o al contrario, se oponen.
Pero eso se puede saber porque ustedes arman un cuadro y dejan de mirar una sola celdilla para poder comparar. Es muy importante. Me parece a mí que es una de las grandes cosas que pueden aprender a hacerse rápidos para el análisis multidimensional.